intensivos no fue la excepción, realmente salí bien. Y pues iba desvelado, iba tronado, las prácticas, todo bien, o sea, lo disfruté. A fin de cuentas yo ya había tenido la experiencia de, creo que trauma me fogueó. Yo siempre lo he dicho, trauma, si lo viéramos a nivel de estudios, para mí trauma fue mi primaria y secundaria, La básica. la básica. Jalpa fue mi prepa. El hospital de especialidades fue mi universidad. Y ya la especialidad Ok. fue lo que me formó. ¿Y por qué te digo trauma? Porque, por ejemplo, en trauma tuve una experiencia de un fin de semana. Yo siempre hice muchas guardias. Un fin de semana que estaba con unos plásticos. A nadie le gustaba estar en plástica porque llegaban dedos amputados y amputados y amputados, tendones que duraban horas. Y a mí me encantaba estar ahí con ellos, me dejaban hacer todo. Siempre me dijeron, puedes hacer aquí todo lo que demuestres que sabes. Y ellos, estos plásticos me dejaron mucho. Todavía hace poco vi a Dani, está en trauma, un plástico de trauma. A Beto. Con Beto viví una experiencia así muy, muy, muy del otro mundo, que yo fui a hacer guardia un día en la tarde. Me iba a seguir en la noche, ya mi turno. Y en la tarde, era domingo, estaba tranquilo, relajado. Beto me dice, ¿sabes qué onda? Pues vamos a irnos a echar un coyotito. Te encargamos el servicio, cabrón. Cualquier cosa, pues ya tienes mi teléfono, nos marcan. Yo me llevaba muy a toda madre con ellos. Me siento yo estaba haciendo en ese entonces intensivos, me siento en la camilla, estaba entre leyendo, según leía, pero me la pasaba jugando Candy Crush. Y y madre, es que suena la chicharra de choque y no llegó a choque, llegó directamente a plástica. Un cuate que trabajaba en transporte de láminas, que se le rompió un perno, justamente cuando la tenían que bajar, se rompió un perno, la lámina le llega y hace cuenta que la cara era una máscara. Se levantaba todo, se le podía ver las fosas y todo. Como que le levantaron la máscara y me tocó a mí recibirlo. Lo veo, dije, madres, en la escuela dice que primero tenemos que buscar una vía. No, 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 no. Primero tenemos que ver que esté vivo el cabrón. ¿Estás vivo? Sí. Bien, pues vámonos a canalizarlo. Le puse ahí el mismo punzo que me habían. Lo quise poner, pero no teníamos. Me acuerdo que lo puse un 16. Mientras le estoy hablando a Beto, le ¿sabes qué onda? Tenemos una bronca, sí. Y está aquí en plástica y todo. Tengo las fotos de este cuate. Yo pensé que pues no lo iba a librar. No, los plásticos de ahí, eminencias. O sea, tengo las fotos del problema y cómo concluyó. Obviamente con la debida, el paciente, nuestro paciente nos dejó porque pues era un caso Claro. único, o sea, y lo viví, tuve la oportunidad de vivirlo, tuve la oportunidad de atenderlo al instante. Cuando llegan ellos, me dicen, pollo, porque ellos también me decían, pollo, nomás, hay que pasarle tal, ya está, güey, ya le pasé todo el medicamento, ya le pasé esto, ya le pasé el otro. Dice, vas, pues vámonos a quirófano, cabrón. Y sí, o sea, creo que es de las mejores experiencias que tuve ahí en trauma antes de irme. Así es. Órale. Oye, ¿cómo? Yo siento como que siempre había algo que te frenaba. Tampoco sé qué, pero como que siempre había algo que te frenaba. Es decir, este, ya no hice la ingeniería y ya estoy bien aquí. Y llegaba tu hija y eso te pasaba a la siguiente etapa, ¿no? Como que desbloqueabas el siguiente nivel. No, pues ni modo, me tengo que meter a trabajar. Y así estoy bien, pero de pronto alguien te decía, oye, la escuela, la enfermería, ¿cómo llegas a la jefatura de piso? Porque sales de la escuela de la terapia intensiva y te vuelves intensivista y todo bien ahí. Ahí ya no estuviste en trauma, Am, yo, como intensivista. mm, ¿qué crees? Que yo siempre busqué regresar a trauma, siempre. Cuando me pude auxiliar a Jalpa, metí mi cambio a trauma en la mañana y a Jalpa en la mañana. Me llegó primero a Jalpa y se canceló el de trauma. Claro. Lo fui y lo volví a meter a la mañana a trauma. Y justamente, mentira, perdón, perdón. De auxiliar estuve en la gineco y me llegó a la noche a trauma de auxiliar. De general fue cuando me fui a Jalpa y yo me quería regresar. Me regresé a trauma como general. Estuve en neuro. En neuro tuve una vivencia bien loca con un doc
porque él se dedicaba a hacer la procuración de córneas. Ujú. Yo recién salido de la escuela, traía así todo muy... Yo siempre he sido muy metódico. Para los que no saben, la procuración de córneas es procurar el órgano porque se va a donar a otro paciente vivo, de un cadáver a un vivo. Es correcto. Y llego y me dejan un paciente que iban a hacer procuración. Y entonces yo veo y veo las medias, la presión arterial media. Sacamos el cálculo con la presión arterial. Veo la media y digo, no manches, está bien bajo. Lo tengo que hidratar. Entonces empecé a tratar bien al paciente. Ya era directamente un RCP3, o sea, ya estábamos esperando nada más la procuración y vámonos. Este, le empiezo a hidratar, le empiezo a aumentar la presión, lo empiezo a hacer orinar. Estaba ya bien perfundido, o sea, lo empecé a administrar todo lo que se necesitaba. Y recuerdo que ese día, al término, me dice el doc, pues llegó el momento, vamos a procurar córneas y quiero que tú me asistas. Él traía su equipo de residentes y entró un güey y dice, no, pues no, él me va a asistir. Dije, qué chido. Y luego, pues doc, luego nunca lo he hecho, pero aquí estoy para lo que se necesite, tú dime. Me dice, tú vas a ver la primer córnea, vas a ver lo que hago, cómo lo hago, y quiero que te lleve la experiencia de quitar la otra. Dije, madres. Lo abrió. Dije, la madre, yo no sabía que podría abrir tanto el ojo, lo abrió todo. Cuando me dice, vas, le dije, no, no, doc, ¿por qué? Luego, porque es una córnea que puede ocupar cualquier paciente. Digo, y no la voy a echar a perder. Se me quedó viendo y me dijo, no. Me dice, yo quiero seguir trabajando contigo, cabrón. Pero ya no fue así. Me llegó mi cambio ya de intensivista. Fue cuando me llega mi cambio de intensivista y me voy a una quincena. Me fui a cardio. Cardio aprendí que los títulos no son todo. Eh, Conocí a gente muy preparada, muy a toda madre. Pero otra gente que en su momento fue mi docente y que desafortunadamente en enfermería a veces creemos que un título lo es todo, que un papel lo es todo. Y se nos olvida que el atender a un paciente, pues es nuestra razón de ser. Me llegó mi cambio como intensivista, era un interinato en la noche, justamente cuando fueron lo de los temblores, ¿te acuerdas? Ujú. Bueno, eh, yo, tuvimos una situación de un paciente que cayó en paro, no era mi paciente. Fui, lo asistí a mi compañera para la intubación, para todo, se logró sacar después de un par de ciclos. Y que se suelta el pinche temblor. En la noche, como a las 12:30. Se soltó el temblor, yo ya estaba ahí con el médico y cuando volteamos no había nadie. Estábamos el médico, estaba el paciente y estaba yo. Y la responsable del paciente se había ido. Sé que se escapa acá. Sí, son de las experiencias. Me encantó, a pesar de todo, me encantó la adrenalina, me gusta mucho la ¿Te adrenalina. gusta la adrenalina? Allí en cardio aprendí en la noche, ya comenté con el interinato, que un paciente puedes platicar con él, puedes estar con él, y en lo que te vas a cenar y regresas, puede ya no estar contigo. Creo que fue de lo que más me traumó. Han fallecido pacientes míos sin broncas, pero ese paciente particularmente me marcó en el aspecto que am, ya, o sea, el siguiente día lo iban a llevar a piso, era de un infarto, le habían hecho su cateterismo, ya había estado con tubo, lo habíamos ya mantenido, me tocó ver toda su evolución, me tocó decanularlo una velada antes y ese día estaba con él, estaba ya bien a toda madre, ya le habían quitado su marcapaso, o sea, bien. Y eran las 11:15 de la noche. Yo nunca voy a comedor, no me gusta ir al comedor de los hospitales. Ya me había hecho de algunos conocidos, me dicen, pues vamos, güey, vamos al comedor. Encargo a mi paciente. En la noche tenemos una hora de cena, de 11 a 12 y de 12 a 1. Y regreso como a las 12 y ya no estaba mi paciente. Eh, Me pegó, así dije, no, no, no. Yo me sentí muy mal, dije, se murió porque me fui. Y me costó mucho trabajo, creo que esa muerte de ese paciente principalmente afrontarla, porque no cabía en mi cabeza que un paciente se me fuera así. Pero pues a superarlo.
Sí, con el tiempo entiendes que no fue tu culpa, ¿no? O sea, con el Sí, tiempo sí. entiendes y dices, hay cosas que van a suceder aunque yo esté aquí, ¿no? Hay cosas que no están en no están en nuestras manos, pero sí me imagino la impresión. Si ahorita que lo dijiste, yo sentí un hueco aquí que dije, o sea, imagínate la impresión de llegar y yo había ponido algo aquí, dice el meme, ¿no? Yo había ponido un paciente aquí. Sí, qué ¿Dónde pex. está? O sea, es que sí hacemos al final como a lo mejor solo por ese día, pero dices, es mi paciente.